Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con su programa Juventud, una entrevista con Dios. En este momento vamos a lectura Sagrada Escritura y la misma se encuentra en el capítulo 10 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10 del verso 12 al terminar. Deuteronomio capítulo 10 del 12 al terminar. Dame lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de Dios y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amén. Amén. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta tu palabra. Ayúdanos a entender, a comprenderla, a escuchar tu voz y obedecerla cada día más. Bendice la fiel audiencia, Señor, y las naciones, incluyendo a Jerusalén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa, una entrevista con Dios. Es para mí un placer, un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es: si deseas ser bendito en toda tu vida, oye y obedece la voz de Dios. Si deseas ser bendecido en toda tu vida, oye y obedece la voz de Dios. Varón, aquí de acuerdo al libro de Deuteronomio, Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer, ¿entiende? Y Moisés entonces también después le pasa al pueblo, y el pueblo comienza a recibir la palabra de Dios. Pero para que las personas sean benditas, aquí la palabra bendita que habla aquí de la prosperidad física y espiritual, que es más importante que la física. La física es solamente una añadidura. Pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, para ser bendito en toda la vida de la persona, ¿qué es lo que tiene que hacer y por qué? Esa es la clave que tenemos en la palabra de Dios, que es la obediencia. La obediencia es lo que abre todas las puertas del cielo y inclina los oídos a Dios para escuchar nuestro clamor en momentos de angustia, en momentos de necesidad, aún momentos de victoria. Dios está atento, pero como nosotros tenemos que obedecer. La palabra de Dios nos dice en el libro de capítulo 6 de San Mateo, versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ahora bien, como servidor de Dios, a veces hacemos las cosas equivocadas, al revés, que buscamos las cosas de añadidura y dejamos a Dios por otro lado. Porque Dios dice aquí en este capítulo 10 de Deuteronomio, que Él es Dios todopoderoso, Señor de Señor, Creador de los cielos y de la tierra. Todo lo que hay en esta tierra, en su plenitud, todo le pertenece a Dios. Dios lo ha hecho. Entonces, en la necesidad que nosotros tengamos, Dios lo puede suplir a su momento. Y algo muy impactante, la palabra de Dios en este capítulo 12, capítulo 10 de Deuteronomio, en el versículo 12 encontramos de la prosperidad, y muchas veces nos inclinamos a la prosperidad física, la prosperidad de bienes, la prosperidad, pero nunca pensamos en la prosperidad de espiritual. Y esto es lo que aquí nos habla Dios, que nosotros debemos tener la prosperidad espiritual cada día, anhelando la presencia de Dios, gustando de su poder, de su gloria a Dios, ser guiado por el poder del Espíritu Santo. Aquí no solamente cuando le habla a Moisés y Moisés le pasa los mandamientos, es un pacto, y el pacto de Dios es para siempre, eterno, y es lo que muchos no entendemos, no podemos atesorar este pacto de Dios. Dice primeramente que exige Dios
a su pueblo. ¿Qué exige Dios a todo servidor? Y la exigencia de Dios es el pacto de Dios, es que mantengamos el pacto, que guardemos su mandamiento, que amemos a su Hijo amado Jesucristo y recibiremos un sello para siempre, un sello eterno, que es a través del poder del Espíritu Santo. Pastor. Amén, claro que sí. Sí, óigame bien, amigo televidente. La misma palabra dice que Dios se agrada más de la obediencia que del sacrificio. El sacrificio es importante y hay que hacerlo. De acuerdo a lo que dice ahí Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es importante cuando se hace de esa manera. Pero él dice que se agrada más de la obediencia. Porque el primer pecado que entró a la humanidad fue la desobediencia. En nuestro primero padre, que no había pecado, que todo era santo, en ellos, no había pecado porque no había más seres humanos. El pecado estaba en Satanás. Bien, él era el pecador, él fue el originador del pecado en el contexto para meterlo a la humanidad. Bien, pero en la humanidad había santidad. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero Dios le dio orden. Así que el primer pecado fue la desobediencia. Y de ahí todos los pecados se convirtieron en uno. Usted va a Deuteronomio en Éxodo capítulo 20 y va a ver allí los 10 mandamientos que Dios le da. Pero todos esos pecados se convierten en ¿qué? En desobediencia. Cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, cuando Dios dice, no matará, no mienta, no sea adúltero, no fornicario, y usted lo hace, usted está en desobediencia, que fue el primer pecado. Entonces muerte. Pues por eso ahora Dios, en este capítulo 10 de Deuteronomio, del versículo 12, vamos a mirar aquí, del 12 al 13, de Deuteronomio Dios. Así que abra la Biblia a usted, porque es bueno que hable por la palabra. Deuteronomio capítulo 10, de versículos 12 y 13. Leamos esos dos versículos ahí, para que vea lo que Dios exige, lo que Dios demanda. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Usted quiere ser bendecido, si quiere ser prosperado, entonces ha de vivir, tiene que escuchar la voz de Dios y luego la obediencia. ¿Usted ve? Si usted no escucha la voz de Dios, porque usted puede escuchar muchísimas voces. ¿Entiende? La que tiene que escuchar la voz de Dios, porque eso es lo que dice el Señor ahí en Mateo capítulo 4, verso 1, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salen de la boca de Dios. Óigame bien, de la boca de Dios, no del hombre. No del pastor, no del rey, no del presidente. No. De Dios. Y esta es la palabra de Dios. Esta es la que te tiene que escuchar y obedecer. Por eso dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que lo ama, que le tema. De todo corazón y con toda tu alma. ¿Sí? Que le honre. Entonces Dios quiere que usted le sirva de corazón. Vuelvo y repito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios exige obediencia. En Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Bien, que haga justicia, que ame misericordia y te humille bajo la mano poderosa de Dios. Entonces, tienes que hacer justicia porque Dios es justo. Sí. Tú no puedes hacer injusticia, ni hacer acepción de personas. Tienes que hacer justicia al blanco y al negro negro. Te tiene que actuar parado, bien. Eso es hacer justicia. Que no se va a parcializar con nadie. Pero a la misma vez, que no va a condenar. El hecho de hacer justicia no es matar. No es pisotear a la persona. No volver rencor ni ser enemigo. Sino que ame misericordia. La misericordia es que perdone. Que aunque tú tienes la razón, aunque te hicieron daño y te traicionaron, ¿entiendes? Que perdone. Que levante el caído. Lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurátele con espíritu de mansedumbre, considerando de ti mismo que no sea tentado y caiga en el mismo error. ¿Te ves? A misericordia. Es lo que dijo el Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. El Señor dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os lo he amado. Eso dice Juan 15, 12. ¿Te ves? Entonces yo tengo que hacer misericordia. Porque eso es lo que pasa, varón, que estamos matando al hermano, el que nos traiciona, usamos venganza, y Dios no quiere que hagamos venganza.
Eso es amar a Dios. ¿Está entendiendo? Que nos amemos unos a otros. Aleluya. Entonces Dios quiere que se lo sometamos a Jesucristo. Pero cuando usted ama, como dice ahí en ese capítulo 10 de Deuteronomio, cuando usted ama, usted perdona. Usted levanta al caído. No usa venganza. No maldice. ¿Usted ve? Dice orar por lo que vos maldicen. Bendecir. ¿Entiendes? Así que tenemos que tener cuidado entonces. Si tú quieres ser bendecido, dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que tú vas a cosechar es lo que tú siembras. Así que tú estás sembrando. ¿Estás viviendo la palabra de Dios? ¿Eres un verdadero hijo o hija de Dios? ¿O solamente porque va a la iglesia y va al templo, cumple con tus responsabilidades, diezmo, asistencia, ofrenda? Eso está bien, pero vive la santidad de Dios. Vive el amor de Dios. Levanta al caído, perdona a tu hermano, ora por tu hermano. ¿Te ves? Que lo ame. Cuando el Señor dice ahí que lo ame con todo tu corazón y con toda tu alma, es que vivamos en santidad. Aleluya. Eso es lo que dice 1 de Pedro 1:15. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Tú ves? En toda vuestra manera. Y una de las maneras es perdonar, es levantar, es ayudar, es honrar, es obedecer a Dios. Tú ves, esa es santidad. El Señor lo dijo en Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Tú ves? No tiene un corazón dadivoso, un corazón amante. En Marcos 7 dice lo que contamina al hombre, todo lo que sale del corazón del hombre. ¿Qué es lo que sale de allí? Odio, envidia, celo, contienda. Eso es lo que sale de allí. Entonces no va a ser bendito. En el capítulo 6 de San Mateo el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadiduras. ¿Sí? Van a ser añadidas. ¿Quiere bendición? Busque el reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? Jesucristo. Él lo dice ahí en Marcos capítulo 1, 14 en adelante. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido y creed en el evangelio. ¿Usted ve? ¿Y qué es el evangelio? Noticia agradable. Aleluya. Que Jesucristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo, que murió y cubrió nuestros pecados, y que por su llaga hemos sido curados, que fue sepultado y resucitado el tercer día entre los muertos. ¿Tú ves? Eso es el evangelio. Esa es la noticia agradable. Lo que dice Pablo ahí en Romanos 1, 16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios al judío primeramente y también al griego. ¿Usted ve? La justicia se requiere por la fe en Cristo Jesús. Somos justificados por la fe. Aleluya. Necesitamos un cambio transformador. Si tú quieres bendición, si quieres prosperidad, tienes que amar a Dios de todo corazón. Y para amar a Dios, tienes que amar a tu prójimo. Eso es lo que dice 1 Juan 4, 18 en adelante. Tenemos que ser perfeccionados en el amor. Como tú que no has visto a Dios, dice que ama a Dios, y a tu hermano que ve a diario lo aborrece. ¿Dónde está? Dice que eres mentiroso. ¿Tú ves? Entonces tienes que amar a Dios amando a tu prójimo, predicando el evangelio, hablando de Jesucristo. Eso es lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor lo levantó a los muertos, serás salvo. ¿Tú ves? ¿Quieres prosperidad? Y ahí no está hablando de prosperidad, entiende, de dinero, de casa, de riqueza. Está hablando de prosperidad de tu alma. La salud de tu alma, el perdón de tus pecados. Esa es la prosperidad que Dios quiere. Lo demás va a ser ¿qué? Añadidura. Conságrate al Señor, o consagrémonos a Dios. Amémonos de todo corazón, porque el amor es de Dios. Aleluya. Aleluya. Para llegar a la prosperidad en Dios, vemos que primero dice Dios: ¿qué pide Jehová a Dios de ti? Aleluya. Primero que lo temas. Sí. Y el temor aquí de Dios no es miedo, si el temor es la reverencia, es el respeto, es la obediencia a todos sus mandamientos. Y después dice que anden todos sus caminos. En sus caminos es donde encuentra uno la vida eterna, la salvación a nuestra alma. Este es el camino a través de Cristo Jesús. Pero muchas veces no lo podemos atesorar y entender la palabra de Dios, porque lo leemos y lo entendemos en el hombre natural, y el hombre natural no puede percibir lo espiritual. Esto es en el espíritu. Aquí dice, porque muchos dicen, entonces Dios exige. No, Dios no exige, sino Dios nos recuerda que debemos nosotros primeramente temer a Él. Y el temor es la obediencia, el sometimiento, es la humillación, es reconocer la grandeza de Dios. Y aquí lo dice Él, lo recuerda a su pueblo y a Moisés. Dile que yo soy el Señor de señores y Rey de reyes.
yo soy el primero y el último, soy el alfa y el omega. O sea, todo en qué manera que queremos buscar a Dios es el primero, es el último, Él está siempre en todo. Para llegar a la prosperidad de la vida espiritual, como decía el pastor, esa es la búsqueda de cada día, de llenarnos del poder de la palabra de Dios, es alimentarnos de la palabra de Dios. Pastor decía en un versículo que dice nuestro Dios que Él no solo de pan vive el hombre. Sí es cierto, no está hablando no solamente el pan físico, sino está hablando también el pan espiritual, que no debemos vivir solo de lo que hay en este alimento, en esta tierra, sino lo que viene del cielo, que desciende del cielo, que alimenta, que sana, que cura, restaura, que hace un milagro en nuestras vidas. Este es el alimento espiritual o celestial que necesitamos alimentarnos cada día. Después que nosotros obedezcamos a Él y andemos sus caminos, entonces dice que lo amemos. Para amar a alguien, lo vemos nosotros en un matrimonio, si no hay amor, ¿qué es lo que hay? Hay división, hay indiferencia, hay inseguridad, traición, pero cuando hay amor verdadero, dice que echa todo fuera el temor. O sea, no hay temor, no hay miedo, no hay inseguridad, sino que la perfección de Dios viene a nuestra vida y amamos sin ver por qué amamos, sino que amamos porque dentro de nuestro corazón esto es lo que sale, entonces expresamos con nuestra boca. Así que muy importante para poder entender la prosperidad de Dios, es la prosperidad espiritual primeramente. ¿De qué le sirve el hombre? Dice, ganarse todo el mundo y perder el alma. Vemos que no vemos la prosperidad ahí, pero está hablando de la prosperidad del alma. Porque si buscamos lo celestial primero y lo demás vendrá por añadidura, ahí encontramos la prosperidad espiritual en nuestra vida, a diario, en nuestra manera de hablar, de ver, de recibir, de entender, de comprender, de atesorar la palabra de Dios, de someternos a Dios, sin tener que sintamos como un peso o tener una exigencia de Dios, sino una obediencia espiritual, una obediencia que venimos a amar a Dios, sin tener que esperar algo que Dios nos dé, sino que amar a Dios por todo lo que nos da cada día, el levantarnos, el cuidarnos, el protegernos, el dirigir nuestros pasos cada día, llenando de su Espíritu Santo. Así es como tenemos que amar a Dios. Y después dice, y que sirvamos a Jehová de todo corazón. No he de servirle de dos pensamientos, de dos corazones, de hoy amamos a Dios y mañana dejamos de amar a Dios o decimos que Dios se ha alejado de nosotros. No, es amarlo a Dios en todo momento. Aun cuando estemos nosotros en una situación tan difícil, amemos a Dios. Vemos nosotros el ejemplo de Jonás, que cuando estaba dentro del pez, viendo el pez, oró a Dios y Dios escuchó la oración desde la profundidad del mar. Ahí vemos nosotros el amor de Dios que tiene para nosotros. Cuanto más nosotros debemos amar a Dios por todo lo que es, por todo lo que hace, por todos los milagros, por todo, debemos amarlo siempre, siempre a Dios en medio de las tribulaciones. Así que, amigo televidente, hay que amar a Dios sin que esperar que Dios haga en nosotros. Dios está haciendo cada día algo diferente cada día y encontramos entonces la prosperidad en los pensamientos. El pastor citaba la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, versículo 20 en adelante. ¿Qué hay dentro del corazón del hombre? Maldad, malicia, envidia, rencor, odio, y no hay un perdón, pero Dios ahí llega lo más profundo de nuestro corazón para limpiarnos y entonces traer amor, el amor que sea Dios a través de su Espíritu Santo. Pastor. Cuando amamos a Dios, amamos a nuestro semejante. ¿Qué? Porque es el amor de Dios. Primero en Juan 4, eso es lo que dice. ¿En qué consiste el amor? En que Él nos amó primero. Amén. Amor primero quiere decir que puso el amor de Dios. Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué ve? El amor de Dios es Jesucristo, recuerde eso. Sin Él nada podemos hacer. En San Juan 15 es lo que dice, verso 5. Sin mí nada puede hacer, dice el Señor. Entonces necesitamos el amor de Dios. En San Juan 14 también lo dice el versículo 15. Si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Te ve? El Señor quiere que lo amemos y amarlo, vamos a guardar su mandamiento. Voy y repito el capítulo 15, verso 12 de San Juan. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os lo he amado. Tenemos que llevar fruto de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el amor es el fruto del Espíritu. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, tengo amor. ¿Usted ve? Y el amor no es el amor humano. No. Es el amor de Dios, el amor ágape. Lo que dice ahí Pablo. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 13 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 13, vamos a leer del 1 hasta el 10, miremos allí lo que dice el verdadero amor de Dios. Ese amor que nunca deja de ser, se llama amor ágape. Fue el amor con el cual nos amó Dios y nos ha amado y seguirá amando.
Por eso es que usted puede dar todo lo que usted tenga. Debe que esto no es una cosa material. Usted puede dar todo lo que tiene, aún su propio cuerpo. Y si no tiene el verdadero amor, de nada le sirve. No le sirve. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Ve usted? Todo se va a terminar, menos el amor. El amor. Porque es que Dios nunca se va a acabar. Dios es amor. Eso es lo que dice la palabra de ahí en Juan capítulo 4, verso 8. Dios es amor. Entonces ese amor es el que tenemos que tener. Por eso es que en Miqueas 6, entiende, 8, eso es lo que dice. Que te humille. Entonces, haz justicia, ama misericordia, pero humíllate bajo la mano poderosa de Dios. Oye bien. O sea, que no ponga excusa, que no sea jactancioso, que no sea vanaglorioso, que no sea orgulloso, porque ahí el orgullo viene de Satanás. ¿Tú ves? Pero cuando tú eres un hombre o una mujer de amor, te humilla. Cuando comete pecado, reconoce que está mal. Confiesa tu pecado, que dice Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Tú ves? Sí, cuando tú eres misericordioso, es porque Dios está en ti. Cuando tú eres humilde, es porque tienes a Jesucristo. Lo que dice el capítulo 11 de San Mateo, versículo 28 en adelante. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Tú ves? Todo eso es el amor del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, dice Pablo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque soy nueva criatura. Romanos 8:16. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. ¿Tú ves? Y el Señor dice en Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante, que a quien recibe por hijo, disciplina. Y a quien ama, azota. ¿Ves por qué tenemos que amar a Dios? Así que si tú eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar si tú no estás andando por la vida correcta. Si eres hija de Dios y Dios te ama, Dios te va a castigar. Pero el castigo es la disciplina, no es para matarte, como hacen muchos padres que matan, ¿entiendes? No. Es el que te quita lo malo. 2 Corintios 5:17. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, aquí, todas son hechas nuevas. El Señor las quitó con la sangre. Entonces nosotros tenemos que buscar el nombre de Dios. ¿A quién tenemos que buscar? El nombre de Dios. Amar al Señor, guardar sus mandamientos, amarnos como Él nos amó. Vivir una vida en santidad, en todo nuestro diario vivir. Eso es no salirnos. ¿Qué pide Dios de ti? Que lo amemos. Y amar es obedecerlo. Es andar en su camino. Es escuchar su voz. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Sí? No podemos endurecer nuestro corazón. Por el contrario, nos humillamos, pedimos perdón. Y Dios tendrá misericordia de nosotros. ¿Estás andando en el camino de Dios? ¿Ama a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón? ¿O estás viviendo desordenadamente? ¿O tienes dos trajes? Uno para ir a la iglesia y otro para ir al mundo. La Biblia dice en Santiago 4:4, oh alma adúltera, ¿no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Eres amigo del mundo o amigo de Dios? Si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Si eres amigo de Dios, tú escucha a Dios, obedece a Dios y vive en su amor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a andar en el camino y Cristo es el camino. Andar en la verdad, Cristo es la verdad. Andar en el Espíritu, Señor. Y sin el Espíritu no podemos adorarte, porque tú eres Espíritu.
Oye nuestra oración. Pedimos que la fiel audiencia, Señor, pueda entender que si quiere ser bendito y bendecido, tiene que escuchar tu voz, tiene que obedecer tu voz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Escúchanos, Señor, para la gloria tuya, para la gloria de tu nombre, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Y ahora pido por tu siervo del mensaje, Señor, úsalo como siempre lo hace. Lleno de tu santo espíritu y unción, para que la fiel audiencia pueda arrepentirse y entender, Señor, que sin Cristo no hay salvación. Te lo pedimos ahora y siempre en Jesús. Amén, amén y amén. Con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de 1 Corintios capítulo 3. El libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 3. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios desde el 1 al 10. Capítulo 3 de 1 Corintios. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis leído, y eso habéis creído, y eso según lo que anda, que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Con el tema, ¿acaso hay división al servicio de Cristo? ¿Por qué digo que sí? ¿Por qué acaso hay división en Cristo Jesús? Vemos nosotros este pasaje en capítulo 3 de Corintios, en este versículo 4, donde vemos nosotros que aún esos tiempos de miles y miles de años que han pasado, cuando nuestro Señor, cuando Pablo fue revestido del poder y tuvo el encuentro con Cristo Jesús, entendió a través del Espíritu Santo y veía y discernía y entendía y veía en el Espíritu Santo de las divisiones que había, del que decía yo formo parte de este grupo, como vemos en las congregaciones, en muchos ministros, muchos como servidores, miembros de una congregación, vemos que hay división, hay envidia, hay rencor. ¿Por qué acaso Cristo está dividido? No, Cristo nos enseña eso, que Él ha venido a la unidad, ha venido a llenarnos de amor, ha venido a través de su Espíritu Santo a darnos entendimiento, a que nosotros nos amemos y que nos respetemos, que nos cuidemos unos a otros como miembro y cuerpo de Cristo. Pero todo es al contrario. Aquí vemos nosotros que había división. Uno decía que era de Pablo y otro decía que era de Apolo. Y pensaban más en las obras que hacían, en lo humano, en lo manual, y no pensaban en la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dicen, no el que siembra, no el que riega, sino el que Dios es todo en todo, porque Él es el que da el crecimiento, alabado sea su nombre, en nuestras vidas. La semilla que ha puesto es la palabra de Él en nuestro corazón, que crezca cada día, que dé fruto. No que estemos pensando porque estoy en una congregación donde hay miles y miles de miembros, donde estoy con un pastor que tiene mucha sabiduría para explicar o para dar un mensaje de Dios. No nos jactemos de eso, sino hablemos de Cristo Jesús, que Él es el que pagó el precio por nuestras vidas, por el perdón de nuestros pecados, por nuestras maldades, y de Él tenemos que hablar. Al final de este capítulo 3 de 1 Corintios, vemos nosotros que Pablo recalca y les recuerda al pueblo de Corintios que al final de quién tenemos que hablar, de Cristo Jesús. Así que amigos servidores de Dios, amigos televidentes y los que están en las redes sociales, no tengamos división, no pensemos, no tengamos
mente natural, mente carnal, sino tengamos mente espiritual para poder atesorar. No debemos de hacer una comparación de una a otra, quién habla mejor, quién tiene mejor o quién trae mensaje mejor. No, al contrario, busquemos la dirección de Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo para que podamos nosotros humillarnos cada día delante de Dios. Pero muchas veces nosotros se nos van los ojos espirituales y lo vemos en el ojo carnal, en el ojo humano, y vemos estas cosas como acontecía anteriormente en el pueblo de Corintios, que había división. Dice que no solamente había celos, sino había contiendas. Y la contienda es la división. Cuando vemos en estos tiempos también hay contiendas. Hay muchos líderes, como muchos miembros, que dividen en una iglesia, que hacen una separación, que hablan mal del líder o hablan mal de los miembros o del hermano. Y estas son las divisiones, estas son las contiendas que trae, pero muchas veces también vamos nosotros y le culpamos a Satanás cuando Satanás no tiene ni parte ni suerte en nosotros. Pero lo hacemos, ¿por qué? Porque entramos y dejamos la vida espiritual, dejamos la comida espiritual, sino comemos algo ligero, algo que nos hace mal. Y por eso que entran las contiendas, entran en las envidias en nuestro corazón, y entonces trae la división. No vemos una congregación que esté estable, que se ame, que obedezca la palabra de Dios, que anhele la presencia de Dios, que se deje ministrar por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo esto es carnal. Muchas veces vamos a las congregaciones y vamos con la mente carnal, no la espiritual, no anhelando lo que necesita el alma, lo que necesita el corazón. Al contrario, lo que Dios nos dice a nosotros, dice Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son en tres formas que le llamamos, pero es un mismo Dios. En ellos no hay división, dice que ellos no están separados, ellos son uno en uno. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseña Dios, y aquí es que vemos nosotros a Pablo, que primero le dice, no les puedo hablar a espirituales, como muchas vidas, como muchas congregaciones o miembros, que no se les puede hablar a lo espiritual porque no pueden entender. ¿Por qué? Porque están en una mente carnal, una mente humana, una mente natural, y toda la palabra de Dios que nos dice a nosotros nos edifica, nos enseña, nos recalca, nos edifica y nos cambia nuestra vida. Es que tenemos que tener nosotros la mente espiritual, pero muchas veces no lo tenemos. Por eso vemos nosotros, y esto es con el tema, ¿acaso hay división al servicio de Cristo Jesús? No lo hay, hermanos, no hay, sino hay unidad, hay paz, hay gozo, hay anhelo, hay deseo de buscar cada día la presencia de Dios. Esto es lo que debemos anhelar como cuerpo de Cristo, como servidores de Dios. Debemos anhelar, buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios que se manifieste en las congregaciones, en los templos, en nuestras vidas, para que seamos edificados cada día. Pero aquí Pablo les dice primeramente, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando habla de niños, está hablando que no pueden recibir la palabra de Dios, que no tienen la capacidad de poder recibir la palabra de Dios, que no tienen la atención para poder recibir la palabra de Dios, que están distraídos, que están pensando de otra manera, como un niño que cuando está con una edad de 7 años, 5 años, está en gozarse en su edad, que no está pensando en ni maldad, no está pensando en nada, o sea, está en su mundo, en su mundo de niñez. Y así dice Pablo a los corintios, no los puedo hablar a ustedes espirituales porque no pueden atesorar lo espiritual que quiero darles yo a ustedes. Y así vemos nosotros muchas veces, no solamente en este país, sino en todo el mundo, vemos nosotros congregaciones en envidia, en divisiones, en celos, en contiendas, y andar en el Espíritu Santo, y no lo andamos, sino andamos en lo carnal, en lo espíritu de envidia, de división. Y Dios nos dice a nosotros a través de Cristo Jesús que ellos no están divididos en el cielo, son Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y son el mismo Dios. Pero vemos nosotros que aquí Pablo les recuerda y nos habla a nosotros, a nuestra vida, que no debemos nosotros tener nada al servicio de Cristo Jesús. Debemos estar siempre con un corazón limpio, viendo donde veamos o visitemos congregación, no veamos lo que muchos hacen. Al contrario, mejor orar y esperar que Dios nos hable a nuestras vidas para poder nosotros seguir adelante. Pero aquí en estos tiempos vemos nosotros que Pablo encontró que había contienda, había envidia en el pueblo de Dios.
Pero dice en el capítulo, en versículo 4, en el capítulo 3 de 1 Corintios, porque diciendo el 1, yo soy ciertamente de Pablo. Y muchas veces encontramos también que muchos dicen, yo pertenezco a esta congregación, esta dominación, y en esta dominación recibo palabra y no recibo de otra manera, en otro lado he ido, pero no es. Estamos brincando de congregación, creemos que ahí encontramos nosotros la salvación. Cuando dice Dios, no debemos decirnos, yo soy de Pablo, yo no soy de Apolo, no. Somos servidores de Cristo, porque al final, recuerden, hermanos y amigos, servidores de Dios, que el que pagó el precio se llama Cristo Jesús. El que dio su vida por nuestro pecado, por nuestra malicia, por todas las maldades nuestras, se llama Cristo Jesús. No lo dio Pablo, no lo dio un líder, no lo dio un hermano, lo dio Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, para que nosotros crezcamos cada día. Pero me llama la atención cuando dice en el capítulo de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 28 en el libro de Colosenses, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. En Cristo Jesús presentamos un hombre perfecto, porque Dios es perfecto, y el que le sirve y disfruta de las grandes bendiciones de Dios es perfecto en Cristo Jesús. No vamos a presentar un hombre perfecto, no, porque el hombre falla, el hombre traiciona, el hombre pueda crecerle envidia o odio en su corazón. No, presentemos a Cristo Jesús, que es la perfección de Dios. Pastor citaba anteriormente, que empezamos el programa, el capítulo 3 de San Juan, versículo 16, que Dios, por amar al mundo, y el mundo, los que habitan en el mundo somos nosotros los seres humanos, por amor a nosotros envió a su Hijo unigénito a este mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Aquí vemos nosotros que Dios no está dividido con Cristo Jesús o con su Espíritu Santo, no, son uno. ¿Para qué? Para edificar nuestra vida. Y aquí vemos nosotros que el versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Somos carnales, hermanos. Cuando nosotros empezamos a decir en mi congregación o en la congregación que yo visito, en otra congregación que he visto, es muy diferente. Y empezamos a hacer la comparación cuando Dios nos dice a nosotros que en Cristo Jesús nuestra mirada no debe faltar, nuestra mirada en Cristo Jesús, porque Él es la perfección de Dios. Él es el que vino a esta tierra, el que se hizo hombre, el que nos enseñó el camino y la verdad, nos enseñó que Él es la vida y la resurrección, y que a través de Cristo Jesús, su Hijo amado, podemos llegar nosotros al cielo. No hay otro camino, no hay otra forma que podamos llegar al cielo, sino a través de Cristo Jesús. En el 2 Corintios capítulo 9, versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién lo proveerá? Se llama Jesucristo. ¿Quién lo aumentará? Se llama Jesucristo. ¿Quién da vida? Se llama Jesucristo. Y no como estaba en el pueblo de Corintio, como muchos pueblos que servimos a Dios estamos en decir, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice uno, yo planté, yo hice esto, yo he hecho esto, yo doy esto. No, el que salva, el que dice, entra a la puerta derecha, entra a la puerta abierta, a la estrecha, bendito de mi Padre, es Cristo Jesús que lo va a decir. No es que yo planté, no es que yo regué, no es que yo dé semilla, no. Es Cristo Jesús que nos da a nosotros la entrada al reino de Dios. No es Pablo, no es como menciona aquí la palabra de Dios, no es un líder, no es un pastor, no es un hermano, no es un salmista, no es un servidor de Dios, no, se llama Cristo Jesús. Vamos a entender lo que nos dice la palabra de Dios, vamos a atesorar la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios en el Espíritu Santo para que podamos entender lo que nos dice aquí a través de Pablo en el Espíritu. Cuando Pablo escribía estos libros,
aquí vemos nosotros que él se daba cuenta que había división, que había cambio, que había envidia, había rencor, había división en una congregación cuando se estaba manifestando el poder de Dios, cuando se hablaba de Cristo, pero solamente de labios, porque no estaban viviendo lo que nos dice la palabra nosotros en la unidad en Cristo Jesús. Y aquí vemos que uno dice yo planté y el otro dice yo regué, pero al final el que da el crecimiento se llama Jehová Dios de los ejércitos. Alabado sea su nombre, se llama Jehová Dios de los ejércitos, su nombre, el que da semilla, el que riega y al fin el que da el crecimiento. En este versículo dice yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amen. Recuerda que el crecimiento en nuestra vida espiritual se llama Jehová Dios de los ejércitos a través de su Hijo amado Jesucristo y con el sello de su Espíritu Santo recibimos el crecimiento. Pero, ¿qué pasa a veces cuando no hay crecimiento? En el libro de Corintios, capítulo 1 Corintios, capítulo 13, 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Y muchos estamos todavía niño espiritual, niño en pensar, niño en actuar, niño en hablar, niño en creerle a Dios. Somos niños todavía, por eso que Pablo dice, no puedo hablarle a ustedes como a espirituales, sino como a niños, como a carnales, porque no podemos atesorar la palabra de Dios. Debemos nosotros entonces crecer, porque esto es lo que hace Dios. Cuando llega a nuestras vidas debemos crecer nosotros lo espiritual, la vida espiritual, que nuestra mente sea renovada, que nuestros pensamientos sean diferentes, que nuestra manera de hablar sea diferente, que nosotros veamos lo diferente, que seamos diferentes, agradando a Dios, no los hombres. Pero muchas veces lo hacemos por agradar a los hombres, por agradar a un miembro de congregación o agradar a que nos vean que nosotros podemos hacer muchas cosas. Pero recuerden, el que le da crecimiento al final a nuestra vida se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que da crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Alabado sea su nombre. Y dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme al trabajo, conforme al servicio, conforme a la entrega, conforme lo que pueda hacer uno amar a Dios de todo corazón, obedecer y recibir y atesorar sus mandamientos. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros, porque dice en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios nos edifica a través de su palabra, a través de Cristo Jesús. Dios nos cambia a través de su sangre de Cristo Jesús que nos perdona y nos restaura. A través de Cristo Jesús es que nos sana, que nos liberta, que nos hace una nueva vida. A través de Cristo Jesús. No somos nosotros, no es alguien de un servidor más que podamos decir el que ha dado semilla, el que ha regado es más. No, todos somos iguales en la presencia de Dios. Todos, no hay uno más alto, no más pequeño, nadie es más grande, más pequeño, sino al contrario, somos igual. ¿Por qué? Porque Dios nos recuerda a través de su palabra, dice que Él no hace excepción de persona. Cuando dice no hace excepción de persona, porque es parcial, es parejo, es cabal. La balanza está en el lado derecho como en el lado izquierdo, está en la misma altura, en la misma forma, porque Dios es Dios. Pero muchas veces nosotros pensamos que al decir que al nosotros sembrar, al decir que nosotros hemos colaborado, al decir que nosotros hemos dado, al decir que nosotros hemos sembrado, recuerde que el crecimiento se llama Jehová Dios de los ejércitos que lo hace. Porque nadie puede poner otro fundamento el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pero a veces nosotros pensamos hacerlo de esa manera. Pensamos nosotros colocar a Cristo Jesús en un lugar y colocarnos nosotros como que nosotros somos los edificadores, como que nosotros hemos pagado el precio,
cuando Dios nos dice que es su Hijo amado Jesucristo, que ha pagado todo, y que se ha llevado toda enfermedad y lo ha clavado en la cruz, y que la resurrección de Él no fue en vano, sino fue a la salvación, a la humanidad, fue salvación y darnos vida eterna a la humanidad, a todos nosotros como servidores de Dios, a todos los que habitan en esta tierra. Por eso ha resucitado Cristo Jesús, venciendo a Satanás, teniendo la llave de la muerte, y en Él está la vida y la muerte, en Él está el poder y la autoridad, en Cristo Jesús, para darnos la vida que nosotros buscamos a través de su Hijo amado Jesucristo, vida eterna, salvación a vuestra alma. Y si sobre este fundamento alguno edificare otro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y la recompensa es lo que nos enseña el capítulo 10 de Deuteronomio, la prosperidad espiritual, la prosperidad de la vida eterna, la prosperidad de recibir y mantener y tener a Cristo Jesús en nuestras vidas, para que sea Él que nos edifique, que sea Él que nos dé la prosperidad cada día, porque ese es el alimento que necesita el hombre, no solamente el alimento literal, sino el alimento espiritual que necesita todo hombre, toda humanidad en esta tierra necesita lo espiritual, el alimento. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada sin Cristo Jesús. Y al final dice en el versículo 28, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dejemos la sabiduría humana por un lado, sino anhelemos, busquemos la sabiduría celestial para que seamos edificados a través de Cristo Jesús. No seamos sabios en nuestra propia prudencia, en nuestra manera de pensar, que creemos que somos más o sabemos más que otros. No, al contrario, humillemos delante de Dios. Agrademos, dice la palabra de Dios, capítulo 2 de Romanos, que el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esto a veces también no lo podemos entender, lo que nos quiere decir la palabra de Dios, que debemos hacerlo santo, vivo y agradable a Dios, para que nosotros no seamos sabios en nuestra propia manera de pensar, de ver. Recuerda, uno dice yo planté, otro dice yo regué semilla, pero recuerde, el crecimiento, el que hace la obra, el que ha pagado la obra, el que da crecimiento y da todo, que riega y el que da semilla, se llama Jehová Dios de los ejércitos a través de su Hijo amado Jesucristo. Y para terminar el capítulo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desea como niño recién nacido la leche espiritual. Cuando dice la leche espiritual, que deseemos y anhelemos la palabra de Dios, que es el que nos da crecimiento, esa es la semilla de Dios, que nos da crecimiento interno, que no tengamos esa mente carnal, esa mente humana, esa mente natural de tener envidia, tener rencor, de no agradarle porque uno visita o va a otro lugar, o ver que yo hice esto, yo hice aquello. No, pastor repite una palabra que dice, no seamos como yo que estar diciendo yo hice esto, yo hice aquello. Recuerda, hermanos y amigos televidentes y amigos que están en las redes sociales, el que da crecimiento, el que da la lluvia tardía, el que da temprana la lluvia, se llama Jehová Dios de los ejércitos. A Él es que tenemos que darle la alabanza, a Él es que tenemos que glorificar el nombre de Dios, a Él es que tenemos que exaltar su nombre, no exaltar a un hombre, no exaltar a nosotros mismos, porque dice, no seamos sabios, sino que nos humillemos para que la sabiduría celestial venga a nuestras vidas y podamos humillarnos y reconocer que hay uno más grande que nosotros, que se llama Jesucristo. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, que tantas cosas que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, envidia, hipocresía, engaño, malicia, envidia y todas las distracciones, decía como niño recién nacido la leche espiritual y no adulterada.
Y cuando dice adulterar es porque a veces pensamos agregarle algo más a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está establecida, ya Dios lo dijo, lo dejó escrito a través de tinta, a través de papel, a través de los hombres que usó Él como en el Espíritu Santo, diciendo qué es lo que va a acontecer, quién es el que ha pagado el precio, a quién tenemos que adorar, a quién tenemos que exaltar, a quién tenemos que tener en primer lugar nuestra vida, a quién tenemos que nosotros humillarnos, a quién tenemos que amar de todo corazón, a quién nosotros tenemos que atesorar todos los estatutos, de qué viene el mandamiento, para qué son mandamientos de Dios en nuestras vidas, para qué nosotros vamos a recibir el sello de Dios. Todo esto es lo espiritual, no adulterar. Pero el hombre viene a adulterar la palabra de Dios pensando que el hombre ha pagado el precio por la humanidad. No, se llama Jesucristo el que fue a la cruz, el que estuvo en medio de dos malhechores, se llama Jesucristo y que fue sepultado y el tercer día resucitó por darnos la victoria a nuestra vida, a toda la humanidad. Recuerde, no es el hombre, no es una mujer, no es un joven, sino se llama Jesucristo el que ha pagado el precio y a través de esto lo que no anhelemos la leche no adulterada, sino anhelemos cada día lo que Dios nos dice a nosotros a través de su palabra, que es la palabra, es la semilla, es lo que nos engorda, es lo que nos alimenta, es el que nos da fortaleza, el que nos ayuda, el que nos hace estar de pie delante de Dios, la palabra de Dios. Dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, dice, para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si no tomamos la leche espiritual no adulterada y tomamos la leche espiritual que Dios nos da a través de su Hijo amado Jesucristo, podemos entonces tener la benignidad del Señor, de gustar cada día, de anhelar cada día de lo que Dios puede hacer en nosotros. Recuerde, amigos televidentes y amigos que están en las redes sociales, en Cristo Jesús, al servicio de Cristo Jesús, no hay división. No digamos más, yo soy de tal congregación, yo soy de tal dominación, yo pertenezco a tal congregación o yo soy en tal congregación. No, sino que dejemos que el que da crecimiento se llama Jesucristo, el Dios vivo, el Dios eterno, el Dios de salvación. Él es el que da crecimiento, es el que riega, es el que crece, el que da la semilla, se llama Jesucristo. Recuerde, aquí Pablo les hace un recordatorio al pueblo de Corintios, que dejen lo carnal, dejen lo niño, crezcan en lo espiritual. Necesitamos que sea en lo espiritual para que podamos adorar y atesorar los mandamientos de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quién nos da la salvación? Jesucristo. ¿Quién nos dice a nosotros que podemos recibir la vida eterna? Jesucristo. Si es que habéis gustado. Cuando dice si habéis gustado, es que si tú o yo deseamos, buscamos, anhelamos de cada día de tener esa intimidad con Dios, debemos tener ese gusto, tener ese anhelo de buscar cada día en la presencia de Dios y poder gustar de la benignidad del Señor, de la alabanza, de adorar a Dios, de glorificar el nombre de Dios, que no tengamos una mente carnal, sino una mente espiritual, que no seamos un hombre natural, sino un hombre espiritual, para adorar y glorificar el nombre de Dios, y que no pensemos o que venga nuestro pensamiento que yo he hecho esto, yo he dado esto, yo he aportado en esto. No, al contrario, glorificar el nombre de Dios, para que recibamos la prosperidad espiritual en nuestra vida y que digamos, sí, he entendido que en Cristo Jesús no hay división. Cristo Jesús es un solo Dios al cual adoramos y glorificamos, la cual ha venido y ha pagado el precio por mi vida. Recuerden, quitemos toda esa mente carnal, esa mente humana, esa mente de que no queremos crecer en lo espiritual. Dejemos esto y vengamos a la presencia de Dios, que Él nos riegue, que Él nos dé la semilla, que Él dé el crecimiento y que haga la transformación en nuestra vida y que quite toda esta malicia, dice envidia, de engaño, hipocresía, que muchas veces lo tenemos y no lo dejamos soltar. ¿Por qué? Porque vivimos en lo natural, vivimos en lo humano,
No, Dios nos dice a nosotros que dejemos esto porque ya tenemos la mente de Cristo, tenemos una mente espiritual, una mente donde no tiene cabida el engaño, no tiene cabida la mentira, no tiene cabida malos pensamientos, porque el que mora ahí se llama Jesucristo a través de su Espíritu Santo y nos dice que andemos y que vivamos en su Espíritu para poder encontrar la victoria en Cristo Jesús. Recuerde, no hay división, al servicio de Cristo no hay división. No, sino al contrario, Cristo Jesús nos ha enseñado la unidad que debemos tener, el amor que debemos tener y sobre todo amar a Dios de todo corazón para recibir esta bendición. No una leche adulterada, sino una leche espiritual donde venga amor, paz, gozo, estabilidad, seguridad en Cristo Jesús y amar a Dios de todo corazón. Pastor. Amén, qué lindo, ¿verdad que sí? Tremendo mensaje. ¿Usted está viviendo o está muerto? Eso es lo que acaba de decir el predicador. ¿Entiende? Que tenemos que madurar, tenemos que nacer. Hay que morir para nacer. Pablo dice que si el grano de trigo no muriere, no puede nacer. ¿Sí? Entonces es nueva criatura. Cuando nacemos, ¿qué hacemos? Crecemos. Y cuando estamos crecidos, maduramos. Hay mucha gente que no están maduras, son niños, dice ahí, como niños en Cristo. Odia beber leche. Un niño entiende, no entiende. Y vive peleando, discutiendo y gritando porque no entiende las cosas. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de esto, yo soy pentecostal, yo soy católico, yo soy metodista, yo soy bautista. Eso es pelear. Cuando el Señor viene no va a buscar nombre. Yo soy musulmán, yo soy judío. Yo soy de esto y de esto. No. Cuando el Señor viene a buscar ningún nombre. Solamente personas que han nacido de nuevo, que van a escuchar la trompeta y que tienen el sello del Espíritu Santo, o sea, la garantía de que son de Dios. Por eso Él dice ahí en Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, ahí no dice nombre, no dice ninguna denominación, sino personas que están selladas con el Espíritu Santo, personas que son redimidas por la sangre de Cristo Jesús, personas que son maduras. ¿Qué tú estás bebiendo? ¿Leche adulterada o la genuina leche? No solo de pan vivir el hombre, la verdadera leche es Jesucristo. Por eso dice que no dañe el vino ni el aceite. ¿Tú ves? Porque el Señor vino a buscar un pueblo redimido y lavado por la sangre de Él que derramó en la cruz del Calvario. Él no viene a buscar ninguna otra religión. Así que si tú estás creyendo que porque va a una iglesia muy grande y que tienen esto y que son ricos, no. El Señor no viene a buscar ninguna religión. Religión no salva a nadie. El Señor viene a buscar gente lavada y redimida por la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Gente que han nacido de nuevo, que han madurado y que están dando fruto. Eso es lo que dice el capítulo 15 de San Juan. Que si no se lleva fruto, será cortado. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano, las ramas que no lleva fruto, será cortado y echado al fuego. ¿Tú ves? Y para llevar fruto tienen que madurar. No ahora con la ciencia oficial, entiende que están madurando los frutos y haciendo frutos. No. Esto tiene que estar pegado en la vid para que chupe la savia del árbol, que se llama Jesucristo. Y dar fruto por el Espíritu Santo, para que Dios sea glorificado. ¿Estás entendiendo lo que está haciendo aquí el mensaje del predicador? Madurar, llevar fruto. Y los frutos es que permaneciendo en la vid, en Jesucristo, no en denominaciones, en Jesucristo. Así que si estás en una denominación, crece espiritualmente, da testimonio, manifiesta que el Espíritu Santo está en ti. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por este mensaje, sigue usando a tu siervo, Señor, que tenemos que madurar y no estar tomando la leche, Señor, oh Dios, contaminada, sino la leche espiritual, la de tu santo y divino Espíritu, para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice la fiel audiencia, Señor, que puedan llevar la leche, Señor, madurar y llevar mucho fruto para ser tu discípulo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios me le guarde, nos veremos la próxima semana con el Señor, porque Cristo viene muy pronto mientras el varón se despide. Bendiciones. Bendiciones, hasta la próxima semana con la ayuda de Dios.